Me llamo Johnny. Hoy es día 90 o día 85, pienso, del Advent Challenge. Y después 90 días, o 87 días de aprender español, ahora es mi prueba. Necesito mantener una charla totalmente en español durante 15 minutos. Aquí es mi amigo Nico de Alicante, en España. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, muy bien. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo ha ido? Yo trabajo, tú sabes, en una universidad en Sydney. Soy contador, yo trabajo con los números. Tuve reuniones con distintas personas y mi jefa era enferma la semana pasada. ¿Qué le pasaba? Sí, estuvo resfriado, pero... ¿Un virus? Sí, un virus de 2, 3, 4 días. Pero entonces tuve una reunión con ella esta mañana. ¿Y qué tal fue? Sí, bueno, tenemos una reunión importante mañana, entonces necesitamos preparar para esto. Y después de trabajar, he visto una casa con un amigo. Puedo en un mes, en julio, mudarme a casa, 3 kilómetros de mi barrio, Sydney. En la misma zona, básicamente. Sí, básicamente, más cerca de la ciudad, pero más lejos de mi trabajo. Ahora puedo caminar al trabajo, pero... ¿Y si te mudas, tienes que coger el autobús o puedes caminar también? ¿O es muy lejos? Sí, es muy lejos, pero puedo caminar en 40 minutos, o autobús, o montar en bicicleta. ¿Te gusta caminar? Sí. Sí, me gusta. ¿Tú en Irlanda caminabas también o no? Mucho lluvia en Irlanda, entonces es más difícil caminar mucho. El clima es muy diferente, ¿no? Sí, el clima en Irlanda es... el clima aquí en Australia es mucho mejor. Me gusta el clima aquí y vivo cerca de la playa. ¿Qué es lo que más echas de menos de Irlanda? Mis padres, mis hermanos viven uno en Inglaterra y uno en Canadá, entonces no viven en Irlanda, entonces mis padres me echan y mis amigos también. Y las cervezas de Irlanda, ¿tienes? El sabor es muy diferente y en Australia. Pero no. Mi familia y mis amigos. La cerveza es secundaria, ¿no? Sí. En teoría. Tercera. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de Australia? Sydney en particular. Sydney. Me gusta la gente y me gusta las personas, la cultura. Todo el mundo aquí está muy tranquilo y calma. No tienen mucho estrés, no problemas, presión. Y sí, me gusta la cultura aquí. Vivo cerca de la playa. En verano puedo ir a la playa cada fin de semana. Entonces, ¿estás contento con tu decisión de venir a Australia a trabajar? Sí, por supuesto. Tengo buen trabajo aquí y tal vez en 2 años puedo volver a Irlanda. No sé. Ahora estoy muy contento. Pero un día quisiera volver. A Irlanda. ¿Te gustaría en el futuro trabajar en Irlanda o
no tienes un plan realmente definido? 2016 voy a quedar aquí. El año Qué bien. próximo, futuro, no sé exactamente, pero el futuro más lejos, creo que voy a quedar en Irlanda y espero, no sé, comprar una casa y... Bueno chicos, hace ya 5 minutos y medio. Yo creo que está bastante ¿Claro? suficiente, ¿no? 5 minutos. 15. Ok, sí, es seguimos. no te Perdón. preocupes. Sí, no pasa nada. Bueno, entonces, cuéntame, ¿cuál ha sido el último libro que te has leído? Yo he leído el libro El Alquimista. Oh. ¿Conoces este libro? ¿Sí? ¿De Coelho? Sí, de Pablo Coelho. Y he leído el año pasado en inglés y entonces algunas semanas, hace algunas semanas, he leído este libro en español y en un audiobook también. Un audiobook y el libro al mismo tiempo y sí, puedo concentrarme en el español porque yo conocí la historia. Sí, La conoces en inglés ya. Sí, de exactamente. antemano. Sí. Vale, mi pregunta ahora es, ¿cuál es el español que te parece más sencillo de entender cuando lo escuchas? ¿El de Sudamérica, el de Centroamérica o el de España? Creo que... No hace falta que te desvíen conmigo, no hay ningún problema. Es un poco diferente. Yo veo las películas y los programas de televisión en Netflix, un sitio de web de las películas y todos son en español de Sudamérica o México y para mí creo que es más fácil, pero puedo entender todo lo que tú dices también. Pero el acento español es utilizan ñ persona. Dicen Barcelona y como es un poco diferente en Sudamérica. ¿Has conocido a alguien del sur de España? No. Fui en Málaga, sur de España, de vacaciones durante 2 semanas, pero no he hablado español con ellos porque no. Vale, buena suerte cuando lo hagas. Creo que es la cosa más difícil con los exámenes de español por los acentos. Sí, personas que hablan inglés, el español de Sudamérica, sur de España es más difícil. Incluso para mí, ¿eh? Incluso para mí también. ¿Cuál es el acento que has escuchado que te parece más difícil? Quitando el del sur de España. Sí, lo reconozco. Cuba y Chile también. Chile utilizan muchas palabras diferentes en castellano. Sí. Para mí es un poco diferente del español de España y otras partes de Sudamérica. ¿Es fácil para ti reconocer la diferencia de los acentos entre una persona de España como yo o de una persona de, por ejemplo, Argentina o, no sé, República Dominicana? No realmente. Solamente la diferencia entre Barcelona y Barcelona. Barcelona es de España y el otro es de Sudamérica. Cuéntame un poco hablabas antes de las series que veías en español, las películas. ¿Qué series te gustan? Me gusta Narcos de Colombia. Oh. Y sí, es genial. Y House of Cards con Kevin Spacey, es muy famosa. House of Cards, ¿la ves en español también? Sí, pero solamente una temporada. Era más difícil que Narcos y con subtítulos en español. En español también. Sí. O sea, nada en inglés. No, subtítulos en español y
otras cosas. Club de Cuervos es una serie de México sobre un equipo de fútbol, en primera división de fútbol en México. Es muy gracioso. ¿Y de qué va? Cuéntame. Sí, es gracioso, pero utilizan muchas palabras de México y no pudo entender todas las palabras. Necesito buscar las palabras en el diccionario y veo son las palabras solamente de México. Claro, sí, es normal. En muchos países hablan español, entonces es complicado conocer el slang propio de cada país. Sí, y creo que para mejorar mi nivel de español necesito ver las películas sin subtítulos para concentrarme en lo que escucho y no leer las palabras en la pantalla. Conozco ese sentimiento. ¿Cuál es tu director de cine favorito? Director de cine. No sé exactamente. ¿Película? Película. Me gusta la película The Usual Suspects. Es una película con Kevin Spacey. ¿Conoces? Sí. Ay, no. ¿Conoces? Sí, ¿Tú conozco. has visto eso? Sí, la he visto. Me encanta. Okay. Sí, es una película genial de 95, creo. Sí. Me gustan las películas de Kevin Spacey, Samuel L. Jackson. Cuando eras niño, cuando eras pequeño, ¿cuál era tu sueño? Jugar al fútbol por Manchester United. No sé. Aprender español, por supuesto. Vas por buen camino, vas por buen camino. Cuando era niño. Quiso viajar en otros países y explorar el mundo. No sé, ¿Lo no sé hiciste? Sí, un poco, pero quisiera En parte. hacer más. En parte. Vale, voy con una pregunta más complicada. Si pudieras volver atrás, ¿volverías a hacer todo lo que has hecho o cambiarías muchas cosas? Es muy filosófico. Un poco. No sé, yo he viajado mucho en mi vida por distintos países. No sé exactamente. Quisiera viajar más, un día volver a mi país, o hacer cosas diferentes. No pienso en eso. Pienso en Eso es. ¿Cuál es el país que más te ha impactado de todos los que has visitado hasta el momento? me gusta. Sí, fui a India 2 veces y es un país genial, muy interesante. La cultura ahí es muy diferente de países en Europa y Australia también. Y fui ahí cuando tuve 16 años y era bastante joven y regresé a India cuando tuve 19 años y sí, es un país muy interesante. ¿Fuiste con tus amigos, con tus padres, con tu familia? Sí, con mis amigos. ¿Las 2 veces? No, primera vez era un viaje con mi colegio, mi escuela, 15 personas. Sí, en India con 3 profesoras y eran con familias de India. Como un programa de intercambio. ¿Te quedaste Sí. en las familias ahí? ¿Te quedaste en India, en familias en India? Sí, Con familias autóctonas. Joder, de qué India. bien. Sí, en intercambio cultural Interesante. entre mi
colegio en Irlanda y un colegio en Wow. India, en Calcuta. Y luego esos mismos chicos de India fueron a Irlanda Sí, y los qué- tuviste en tu casa. sí. ¿Y qué muchas tal? veces. Qué bien. Y, mi amigo Jody de India, somos amigos. Todavía. Sí, todavía. Es 12 años luego, o más tarde. Y para el trabajo con Google en India. Y Qué bien. Buen trabajo. necesito viajar con su trabajo en Irlanda. Y él quedó en mi casa en Irlanda algunas veces. Ah, qué bien. Sí, estamos en contacto. Sí, porque todas las empresas informáticas grandes tienen su sede en Irlanda por Sí. el tema de los impuestos. Y en India también. Sí, es un Claro. Bueno, chicos, muy interesante. Hace 16 minutos que Johnny está ya hablando en español. Creo que ha pasado el challenge con nota, ¿eh? Sí. ¿Qué dice el español? Yo le apruebo. Personalmente, yo creo que ese dinero se lo tendría que invertir en otro Y la curso frase como- que graba también. Muy bien, Johnny. Muchas gracias por todos en el Album Challenge y gracias. Chao.